Pues muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro seminario de cada viernes de la Academia de Ecología de Zonas Áridas del CIGNOR. Para mí es un gusto presentar a un gran amigo y colega ya de hace algunos años, con el cual estamos participando dentro de la red toxinológica RECTOX, que es una red bien importante. Y el día de hoy tenemos al maestro en ciencias Paulino Ponce Campos, que es investigador de bosque tropical, investigación para la conservación de la naturaleza. Y antes de comenzar, me gustaría hablar un poquito de su trayectoria académica. Él es biólogo e investigador independiente, estudió la biología en la Universidad Autónoma de Guadalajara, maestría en ciencias en el CUPA de la Universidad de Guadalajara, profesor por 10 años en la UAG, impartiendo materias como zoología de vertebrados, ecología y etnobiología, entre otras. Miembro del grupo RECTOX Porcilanes, director de la ONG Bosque Tropical AC, miembro de los grupos especialistas de la UICN a nivel internacional, anfibios, reptiles y cocodrilos desde el 98, conflictos humano-cocodrilos, de conviviendo con cocodrilos y del grupo de especialistas en cocodrilos de México. Manejo y manipulación de serpientes venenosas a nivel internacional y cocodrilos de México, 40 años trabajando serpientes venenosas y reptiles, 35 años con cocodrilos silvestres y 33 años estudiando el conflicto humano-cocodrilo en México y Latinoamérica. Conferencias nacionales e internacionales, trabajó y contribuyó en la formación del herpetario del Zoológico de Guadalajara, diversas publicaciones sobre herpetofauna, genética de poblaciones, ecofisiología, endocrinología, ecología, taxonomía y sistemática, entre otras áreas. Es coautor de 2 libros y varios capítulos de libros, diversas conferencias a nivel nacional e internacional y árbitro en diversas revistas científicas de herpetología nacionales e internacionales. Revisor y presentador de libros y capítulos de libros, ha realizado y participado en diversos cursos de herpetología de cocodrilos y de serpientes venenosas, participando como organizador de reuniones, congresos, simposios estatales, nacionales e internacionales sobre herpetología y cocodrilos, entre otras actividades. Participación en la revisión de la lista roja de la IUCN de anfibios y reptiles y diversas participaciones en revisión de la NOM 59. Ha recibido varias becas y ha realizado estancias de investigación en Estados Unidos. Recibió un reconocimiento por el mérito ambiental por el Colegio de Profesionales de Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco y participación en el Plan de Ordenamiento Altos Norte en la Reserva de la Barranca de Huentitlán y propuesta de creación de la Reserva Área Estatal de Protección Hidrológica Laguna de Totonilco, que está en proceso en el estado de Jalisco, entre otras actividades. Entonces, te damos la cordial bienvenida, Paulino. Muchas gracias por aceptar. Tenemos un gran experto en el tema de cocodrilos y cuando quieras comenzar, adelante, por favor. Muy bien, muchísimas gracias Alex por la invitación. Pues vamos a iniciar. Vamos a hablar algo de cocodrilos, coexistencia, los incidentes y la prevención. Si me puedes hacer el favor, Alex, del micrófono para que no haya rebote. Déjame, yo voy a Sí, bajarle no aquí. te preocupes. Adelante. Ok, perfecto, gracias. Y pues, eh, es- vamos a hablar sobre la coexistencia, incidentes y prevención. Bueno, un mensaje importante es del grupo de Living with Crocodiles, conviviendo con cocodrilos de la IUCN, es un grupo nuevo en el que estoy participando a nivel internacional, es la parte de coexistencia. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Esta foto para mí representa algo triste y algo interesante porque es de un cocodrilo que voy a salir de mi teléfono porque está molestando mucho el rebote. Y tengo que salirme de aquí, un momentito, disculpen. Listo, a ver. Creo que ya, ¿verdad? Bueno, sí, ya. Sí, Este, adelante. entonces, aquí la situación es que este cocodrilo le quitó la vida a un niño, a Kevin, de 5 años, en Tomatlán, Jalisco, por situaciones. Ya en otras ocasiones he platicado, bueno, mucho tiempo de platicar de esto, pero aquí lo importante es ver, por ejemplo, podemos ver aquí, estoy tomando la foto, está un puente, hay gente. Cuando capturamos el cocodrilo, 3,67 medía. Y la idea aquí es, desde mi punto de vista, siempre ha sido tratar de ver como los animales, o sea, cómo nos ven ellos. Nosotros siempre vemos como humanos, son malos, sobre todo, por ejemplo, aquí con Alex, arañas, alacranes, aquí con Sergio, o el que es médico salvando gente, ¿no? Pero como biólogos, ¿qué podemos hacer?
cómo podemos ver la mirada de un cocodrilo, cómo nos ve a nosotros. Entonces, en parte esto tiene mucho que ver, pues, en la investigación para tratar de entenderlos, ¿no? Y en el caso de la coexistencia, convivencia con cocodrilos, pues es la pregunta, aquí yo lo hago la pregunta convivencia o coexistencia, y aquí hay un diagrama de Glickman que hicieron sobre la coexistencia, una cuestión técnica, una definición técnica, y ellos ponen tres niveles: tolerancia, aceptación y coexistencia. Yo estoy agregando otro: intolerancia, ¿sí? La intolerancia es cuando la gente no quiere los animales, los odia, etcétera. Después la tolerancia es las personas, digamos, pueden tolerar los cocodrilos, pero esto puede ser impuesto por leyes, no les queda otra, ¿no? O nos queda otra, no nos queda otra, pero la idea no es esa. La idea es ser, pues, coexistir, ¿no? O la aceptación, que se dice que es muy cercana a la coexistencia, pero aún así, pues, por ejemplo, pues sí, quiero estos animales, pero no los quiero en mi casa, ¿no? O el término coexistencia, que ya es algo positivo, que es ya comprender la importancia de las especies y del ecosistema, ¿sí? Para conservarse. Y en este caso, la coexistencia de una forma técnica sabemos que es algo dinámico, porque los humanos vamos cambiando el ecosistema, las especies. Tenemos que coadaptarnos a la vida silvestre y tiene que haber una gobernanza para garantizar que las especies continúen y el ecosistema. Y también tiene que haber de alguna manera que se aseguren los niveles de riesgo, hablando de especies que, pues, que hay interacciones negativas o que hay situaciones que a veces se consideran ataques, ¿no? Como leones, hipopótamos, cocodrilos, serpientes, etcétera, ¿no? Pero analizando estos niveles de coexistencia me puse a ver las redes sociales y aquí en uno solo pude encontrar todos los niveles, ¿no? Por favor, poner letreros para que las personas no cometan imprudencias esto es en Puerto Vallarta, ¿no? De una situación en Puerto Vallarta. Y el cocodrilo solo quiere, que solo quiere vivir, para que nadie lo provoque, para que no lo tengas que matar. Entonces, aquí ya hay una conciencia, un nivel de conciencia. Yo lo tomo como niveles de conciencia y está hablando de coexistencia y está planteando soluciones. Acá hay otro que es también coexistencia y conciencia, y en la parte política le quitan su hábitat, buscan otro hábitat, nosotros somos los invasores, etcétera, culpando aquí a gobierno y a industria hotelera. Otro que es la aceptación: animales hermosos, pues son, pero peligrosos, no los quiero en mi jardín, ¿no? Hay conciencia y hay duda, están reduciendo su hábitat, entonces ya la gente comienza como a pensar y no nomás a odiarlos. Ya deben de poner orden con estos animales. Entiendo que no se deben de molestar en su hábitat, pero el mar ya no es su territorio. Lo aceptan, hay desconocimiento. Es un animal prehistórico, se da mucha risa y se debe de extinguir, ¿no? O sea, entonces hay una intolerancia, pero con un poco de una parte pues chistosa, ¿no? Y aquí, intolerancia total, qué horror, ¿no? Me encanta, le gusta ese lugar, quiere ir a ese río, pero pues ya le molesta. Pero hay otro nivel que vamos a ver ahorita. Este nivel, eso me parece terrible, ¿sí? Esto es de un cocodrilo colgado en Puerto Vallarta con un mensaje. Y a fin de cuentas, pues decepción, frustración de muchas personas. Pero esta parte de aquí, no cabe duda que abunda la gente ignorante e idiota por el mundo, disculpen, pero ahí dice, entonces la tengo que leer, aunque no todo, pero bueno. Y esto es una agresión de humanos a humanos. Yo me pregunto, ¿dónde está la coexistencia humana? Si no tenemos una coexistencia humana, y yo lo tomo así, tomando las acepciones y definiciones de la parte técnica hasta la parte científica. Por ejemplo, convivir, me encantó esta palabra porque es coexistir en armonía, en armonía. Entonces estamos tomando la palabra desde su acepción de diccionario hasta la parte técnica y además en armonía, con conciencia. Yo le pongo conciencia porque para mí son como dos acepciones, dos ideas, con ciencia, haciendo ciencia, y conscientemente, que la conciencia es la conciencia de la propia existencia, que a veces parece que no tenemos los humanos. Y es el reconocimiento de ámbitos y ética y moral, saber qué está bien y qué está mal.
Entonces, si nos estamos peleando entre nosotros y no hay conciencia y no hay coexistencia entre nosotros, pues ¿a dónde vamos a llegar, no? Entonces, si entre nosotros tenemos problemas, ¿qué acaba de pasar? Yo lo viví acá en Vallarta del Ejército, o acá en Guadalajara estuvo el problema de los bloqueos. Entonces, imagínense ese nivel. Si como humanos no estamos bien, ¿cómo vamos a estar con relación a las especies, al ecosistema y a las especies que conllevan un riesgo, ¿no? Y en el caso de la ciencia, pues bueno, saber o erudición. Entonces, por eso me gusta poner conciencia con un guión, porque tiene doble sentido. Y tomo de alguna manera este meme que ponen a esta persona, que es como que piénsale, ¿no? Y yo escribo esto: los cocodrilos no son peligrosos si los respetas, si respetas su hábitat, no los alimentas, no acercas a los niños y a las mascotas a la orilla, y si eres local o pescador, si tomas las precauciones, podemos prevenir y evitar muchísimos problemas. Entonces aquí vamos a ir como desmintiendo ciertas ideas, vamos a ir hablando de la coexistencia desde la prehistoria, tomando en cuenta que la prehistoria es antes de que hubiera una escritura y la historia es a partir de que hay una escritura, a partir de pues, Mesopotamia, hace como 5 o 6 milenios, empezó la escritura cuneiforme, pero si tomamos en cuenta el Australopithecus anamensis hace 4,2 millones de años, ¿se acuerdan de Lucy? Cuando encontraron por ahí creo que en los 80s, el Australopithecus afarensis, que era Lucy, que era el primer homínido, homínino de la familia homínide, que se paraba y tenía ciertas características de mono y de humano, y lo tomaban como el eslabón perdido, ¿no? Entonces, unos paleontólogos se dieron cuenta que había marcas de cocodrilo. Al principio se pensaba que eran herramientas. Dijeron, ah, el Australopithecus ya se eran herramientas porque hay rayones en los huesos de los Australopithecus. Pero se dieron cuenta realmente otros investigadores con el tiempo que realmente eran de cocodrilo, porque había cocodrilos ahí, analizaron y hicieron pruebas inclusive en animales, le pusieron cocodrilos para ver, animales muertos, pues, para saber cómo dejaban las marcas. Y se dieron cuenta que desde hace mucho tiempo ya había, y siempre lo he sabido, ¿no? La coexistencia, que es la existencia de una persona o de una cosa a la vez que otra. Entonces había cocodrilos, había australopithecus, y desde entonces ya había interacciones en ese entonces. Y en el caso del Homo habilis lo mismo, se dieron cuenta también, se dieron cuenta que había marcas de cocodrilos. Entonces ya esto desde la prehistoria ha ocurrido, esas situaciones de incidentes, y ya en la parte histórica, cuando empieza a haber escritura, cuando empieza a haber las diferentes, tomando en cuenta las diferentes etnias del mundo, pues la percepción era interesante porque, por ejemplo, en Egipto, que pues era Dios, en el caso de otros lugares eran dioses. En el caso de Mesoamérica, sobre todo, había una dualidad, era bueno y malo, ¿no? Y algo bien interesante de Tezcatlipoca, que sacrificó su pie para poder cazar a Zipacli, que el cocodrilo, para que él y el Zipacli, perdón, el Tezcatlipoca blanco, que era Quetzalcóatl, su hermano, pues lo mataron, lo dividieron, hicieron el cielo y la tierra, ¿no? Entonces aquí había ya dualidad en el caso de los mexicas, de los mayas. En el caso de los australianos, pues Jinga era como un dios también, formación como también de la tierra, etcétera. Los mayas, Itzama, que era también como un poco, que era como la tierra flotando, el cocodrilo. Entonces, cosas bien interesantes para ir llegando a la parte histórica, y pensemos en el medievo. El medievo, desde mi punto de vista, para la ciencia fue los peores tiempos, ¿no? Para la ciencia, el medievo, todos lo sabemos. Y las ideas, todo era por creencias. Y digamos, yo estudié música un tiempo, antes de ser biólogo, estudié música y estudié historia del arte, y aquí vimos muchas cosas bien interesantes, ¿no? Con relación al medievo, y por eso me gusta incluirlo. Entonces, por ejemplo, los bestiarios, antes los animales tenían bestiarios, eran animales, eran bestiarios. Entonces eran considerados demonios, en el medievo eran considerados demonios, y ya más actualmente, tomando en cuenta
las diferentes percepciones de la gente, pues bueno, hay quienes les temen, son más problemáticos, polémicos, se comen al ganado, rompen redes, estorban o son problemas para las áreas turísticas, que lo hemos visto en muchos lugares, Vallarta, Cancún, Ixtapa, diferentes lugares donde, perdón, donde los consideran problemas, ¿no? Pero vean las noticias amarillistas, son sobrepoblación, crece de manera descontrolada. ¿Cómo descontrolada? O sea, los cocodrilos tienen, por los factores limitantes, pues el nicho tienen, la parte reproductiva, espacial, etcétera, alimenticia. Tomando en cuenta el nicho ecológico, pues ellos, o ellos mismos se controlan en la población, entonces tienen un límite. Entonces, esto es falta de información y es desinformación. Pero también existen reminiscencias culturales todavía, en la cual, por ejemplo, en Oaxaca, un presidente municipal se casa con una lagarta, como un buen augurio para las personas, para la gente de su municipio. Entonces, todavía nos queda eso y es algo que ojalá y siguiera, es algo muy interesante. Ahora, la percepción actual para muchas personas, no todas, ya ha estado cambiando, eso es algo muy bueno, ¿no? Este, los cocodrilos son peligrosos, ¿sí? Así con signos de admiración. Si vemos los asesinatos en México, estos de INEGI, del 90 al 24, tenemos que son, con relación al total, esta gráfica es de los casos de cocodrilos que llevo aquí en México, y vemos que están disminuyendo y son 442, ahorita vamos como en 46, 44, algo así, y son 1.600 veces más en el promedio y en el total. Pero bueno, tomamos que más de 700.000 en ese tiempo, no en total. Pero dices, bueno, los cocodrilos no se distribuyen en todo México. Hice un análisis solo de Bahía de Banderas, ahora que estamos trabajando por allá, y vean la cantidad. Sí, hay en 32 años, desde el 90, son más de 1.300 asesinatos, ¿sí? En Vallarta, pues es en su mayoría, son 42 al año en los tres municipios, en promedio. Vallarta es el que se lleva más. Y un ejemplo, en Vallarta, después de la pandemia, en 2023, hubo más de 6 millones de visitantes en Puerto Vallarta. Yo digo, así una comparación burda y rápida, este, intuitiva. Yo digo, bueno, ¿cuántas personas de esos 6 millones de visitantes llegaron hacia la playa, donde a veces hay cocodrilos, o fueron al río Meca, donde hay cocodrilos también, o se acercaron a Boca Negra, que es la población más importante de cocodrilos ahí en Puerto Vallarta? ¿Cuántos? De 6 millones, ¿cuánto le podemos poner que hayan visitado en un año esa parte? ¿100.000? ¿Cuántos casos hay en ese año? ¿Uno o dos? Entonces, con relación a esto, pensando, pues, lo que pasó este fin de semana, o sea, la coexistencia entre humanos anda mal, entonces, ¿cómo queremos o cómo queremos conservar si entre nosotros estamos mal? Ok, entonces vuelvo a hacer ahora luego con preguntas, ¿son peligrosos? Analizando ya técnicamente y científicamente a estos animales que son increíbles, podemos decir, son especializados para morder, atacar, emboscar y se rigen por dominancia. La cabeza es plana, especial para pues, la emboscada, los ojos están arriba, la nariz arriba para poder respirar y casi no verse o estar abajo del agua. Los ojos tienen una membrana nictitante como las gallinas que los protege cuando están abajo del agua. El oído también tiene unos músculos que cierran, la nariz también. Tiene un paladar secundario, un músculo que sella. Y la cola, que es impresionantemente fuerte para poder emboscar. Entonces, ¿son peligrosos? Pues técnicamente podemos decir, sí, son peligrosos, pero con los datos vamos a ir desmintiendo estas ideas, para ver que estos realmente son como un submarino, son un submarino y vamos a ver otras capacidades que ellos tienen, ¿no? Entonces, son depredadores oportunistas. ¿Qué pasa? Vamos a ver por ahí una comparación de un caso que hubo y vamos a hablar del oportunismo muy rápido. Y bueno, tiene el cerebro más desarrollado dentro de los reptiles por el comportamiento, el cuidado de crías, etcétera, pero su cerebro, si vemos en un animal, un Niloticus, cocodrilo Niloticus de 4.5 metros, tiene 8 centímetros cúbicos de cerebro.
En una jeringa de 10 centímetros serían 8,5. En un caimán de 2 años, 1,7 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué hacen? Pues ellos este, se rigen por dominancia. El más grande es el más, y los humanos, si se fijaron este fin de semana, este domingo, el que tiene las armas es el que rige. Entonces, estamos mal, estamos mal. Son muy rápidos en tierra, digamos, ciertas características. La mordida es muy potente, son importantes para los ecosistemas, aportan reciclaje de nutrientes, etcétera. Importancia médica, ¿sí? Tiene importancia médica, importancia social, importancia ecoturística. Algo muy importante son los sensores, unos sensores de presión que la familia Ligatoridae los tiene en la cabeza, los Crocodilidae y Gavialidae, los que tienen el hocico muy largo, los tienen en todo el cuerpo. Y unos biofísicos europeos se dieron a la tarea de hacer un estudio de estos sensores. ¿Qué pasaba? Se dieron cuenta que son 10 veces más sensibles que la yema de nuestros dedos. Tóquense, tóquense y se van o sea, imagínense 10 veces más sensibles. Entonces son un submarino, tienen hasta, ¿cómo se llama? Su sonar, tienen, o sea, son impresionantes los cocodrilos. Pero respecto a lo que son peligrosos, está infestado de cocodrilos, advierten sobre población y seguido sale esto, ¿no? Entonces hizo un análisis, una comparación con el estado de Jalisco de una población de Puerto Vallarta, la más importante, porque esa la pude muestrear o la pudimos muestrear desde el 94 hasta la fecha, la estamos muestreando y podemos saber, comparar la cantidad de individuos que hemos visto con los incidentes del estado de Jalisco, personas mordidas, ¿no? Por ejemplo, esta naranja es la población total, que la dividí 10 veces para bajarle y que se viera aquí, o sea, 10 veces más, 60 y tantos, está por aquí, 60 y tantos animales, pero es la población total de todas las clases de tamaño. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que ya estamos en la capacidad de carga de la población. Entonces, advierten sobre población. Ecológicamente no lo es. Pero en biomasa, si vemos los adultos, son menos, pero en biomasa son más. Entonces, no hay sobrepoblación, por lo que les acabo de comentar, los factores limitantes, el nicho ecológico, las diferentes dimensiones, ¿no? Y esto hace que, digamos, analizando los conflictos o los incidentes, vemos que hay una covarianza positiva de P menor a 0,05, en el estado de Jalisco. Entonces, ¿qué pasa? Sí tiene que ver el tamaño, el bite size, yo le llamo bite size. Animales, por ejemplo, acutos, el 74% son animales de 3 metros o más involucrados en los casos, y a veces puede ser la información es completa porque a veces no podemos obtener todos los datos. Pero en el caso de Morelia y el cocodrilo mexicano, tenemos que ser el 50%. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ver esto, pero también tiene que haber la destrucción, la fragmentación de hábitat, las actividades humanas y las redes sociales. Eso es terrible. Pocos cocodrilos llegan a Puerto Vallarta, pero se hacen miles, cientos o miles. Entonces la gente le va quedando, y ustedes saben que cuando una noticia llega, nos quieren dar una noticia mala, nos las van dando, hasta que uno se habitúa a eso, pero en este caso no, en este caso es algo malo para la gente, ¿no? Entonces, bueno, aquí está comprobado que no es sobrepoblación, no está infestado. Entonces, el efecto de las redes sociales viral es terrible, aquello, en caso de en Vallarta también, cocodrilo en un río por ahí que está en la zona turística, y está un cocodrilo ahí como de menor a 2 metros, y un caso que ocurrió a fines de agosto del año pasado en Vallarta, que casi voy a poner el video muy corto para que lo vean. Salgas de esta cocodrilo, mira. Y yo estoy acampando ahí cerca y los veo, los animales. Esto para mí fue más, la palabra, perdón que se me olvidan las palabras, que un oportunismo el cocodrilo, ¿sí? Por la temporada y por la persona, el cocodrilo andaba cerca y pues ahí lo vio y pues ahí voy, ¿no? Normalmente no ocurre. Y aquí están, mire, aquí les toman fotos, están en el mar, ahí se ven, de aquí para allá, a veces en la playa, medía 3,80, grande. Entonces, hay cocodrilos en el mar, en la playa, y no es su hábitat. A ver, espérame, ¿cómo? Si el caimán, Taplin y Grig,
y desde antes, y otros han estudiado las glándulas de la sal, de la lengua, en el hocico, y se dan cuenta que el acutus es la segunda especie que resiste la salinidad. Entonces, ¿por qué la playa no es su hábitat y por qué el mar no es su hábitat? Claro que sí es, pero es la percepción errada, pues, de la gente. ¿Por qué no van a estar? Entonces, algo muy común en la costa de Jalisco, y ahorita vamos a ver por qué, tiene relación con lo anterior. Dice, antes no había cocodrilos en la costa. ¿Cómo no? El género tiene 5 millones de años en el continente americano. O sea, después, ¿por qué pasó esto? A la guerra civil, digamos, de que la percepción de que no había. En la guerra civil, más o menos en los 60 de 1800, de Estados Unidos, el alligator disminuyó, que casi se extinguía. Entonces voltearon a ver otras especies y ¿qué pasó? Que en Nueva York empezó abrieron peleteras para procesar las pieles en los 80 de 1800 y venían pieles pues de México. Eso Casas y Guzmán lo reportan, toneladas de pieles hacia Nueva York, por lo que Álvarez del Toro consideró que en su libro de Crocodilia de México consideró que Crocodylus acutus, perdón, estaba en riesgo de extinción. Pero ¿qué pasa? En Porfirio Díaz, desde que estaba Porfirio Díaz, había tasas de aprovechamiento en el diario oficial. ¿Por qué? Porque estaban explotando las pieles. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegamos, en Jalisco se empezó a poblar o a colonizar, le llamaban, por medio del poeta Agustín Yáñez, que fue gobernador de Jalisco, la costa de Jalisco con gente de Zacatecas y de otras partes. En esos días había muy pocos cocodrilos. Entonces yo cuando empecé a trabajar en los noventas, la gente decía, pues aquí no hay cocodrilos, aquí nunca ha habido, pero los han metido. Entonces, tiene mucho que ver con esto, mucho que ver, ¿sí? Pensando en la historia, por ejemplo, de Jalisco, la historia que yo conozco. Entonces, bueno, continuamos. Ahora, con toda esa información que tenemos, y vamos a ir desmenuzando alguna otra, ¿qué es lo mejor? Yo hice una matriz de Haddon que utilizan en los accidentes, que es antes, durante y después de un accidente. Yo estoy seguro que si trabajamos en la prevención, que claro, se está trabajando, dan cursos y todo, ¿no? De captura y cómo manejar a una persona mordida, etcétera, que está muy bien. Pero si trabajamos en la prevención, que es lo que estoy tratando de hacer en la Bahía de Banderas, en la actualidad, vamos a mejorar, pero es con información válida, científica, etcétera. Y sí, lo primero es saber dónde se distribuyen los cocodrilos, y aquí está, las especies de México, ¿dónde están? ¿Sí? Si sabemos dónde están, podemos tratar de evitarlo. Y están hacia la costa. El acuto es más costero y lo encontramos más en el mar en estos días. Estos son los casos que hay en México. Son más de 440, o son como 440 en este caso, de las personas mordidas. Y vamos a ver ahorita los estados. Entonces, bueno, en México ya hay mucha información. Me ha tocado producir mucha esta información. Estamos en proceso ahorita reanalizando cierta información para publicarla. Entonces hay varias preguntas. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurren los incidentes? Esta es la que más me ha interesado a mí. ¿Por qué ocurren? Y vamos a tratar de contestarla con información. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son los sectores de la sociedad? La cantidad, la frecuencia, tendencias. Hay mucho, ya hay un protocolo. Me tocó hacer un nuevo, por ahí, como una nueva técnica de cómo establecer la talla de los cocodrilos con base a las mordidas, etcétera. Entonces, hemos estado trabajando muchos años, ahorita ya vamos, hice 32, ya casi empezamos 33 este año. Y entonces, pues, la idea es conocerlo como una esfera, aunque ahorita hueca, pero para poder prevenir, la idea es prevenir. Ahora, una idea general, a nivel mundial, ¿cuáles son los que producen más casos, no? Disculpen que un vecino se está yendo. El crocodilos porosos o de agua salada es el que más casos, el que tiene mayor potencia de mordida. Sigue el nilótico, segundo a nivel internacional, el palustris en la India, hacia el Medio Oriente. Y en el Tracutus y Mississippiensis, ahorita está el Mississippiensis, pero es posible que estén casi empatados. El acutus, el que tenemos aquí, produce el 70% de los casos. En México es el quinto a nivel mundial, pero puede estar entre el cuarto y el quinto. Y
En América, pues tenemos que el alligator es el número uno, el acutus es el dos, el morrelete es el tres, y el Manosoculus nigre es el cuarto, que está en el Amazonas. Y bueno, aquí estoy analizando información. Voy a publicar algo que nos va a dar sorpresas. Este animal nos va a dar muchas sorpresas. Y hablando de la cantidad de los países, el análisis que tengo ya de años, tenemos que México pues se lleva a todos. Costa Rica está como Jalisco más o menos. Y eso que Costa Rica tiene el Pacífico en tierra y en el Caribe tiene cocodrilos y caimanes, ¿no? Caimanes en el interior y cocodrilos en la Cutus por todos lados. Entonces, pues México se lleva a todos, todos los países, inclusive Estados Unidos, porque pues aquí incluimos el Moreletti, en el caso del número. Y el Moreletti o cocodrilo mexicano, que me gusta porque pues Martín del Campo lo llamó en una publicación de los 40, el cocodrilo mexicano, me gusta llamarlo así. En su distribución, pues es el que lleva más casos, ¿no? En el mundo existen, se han registrado, Brandon Sideliu, quien lleva la base mundial. Yo llevo ahorita, pues, siempre he llevado la de México, de Acutus y Moreletti, ahora me estoy extendiendo un poco más hasta toda Latinoamérica. Me comenta que hay 10.000 casos más o menos a nivel mundial. Yo estimo con los datos que en América hay como 1.500, en México 444, 46 más o menos, ahorita que estoy actualizando la base de datos. Entonces, son los datos es la realidad que tenemos ahorita. Pero, por ejemplo, ahorita el estado con mayor número de casos es Quintana Roo, sigue Jalisco, Oaxaca. De hecho, Oaxaca nos acaba de pasar ahorita en estos días. En una semana nos pasó. Esto es dinámico, ¿no? Tamaulipas también, pero al principio era Jalisco, Quintana Roo seguía, Oaxaca iba más bajo, Tamaulipas más bajo, Nayarit brincó, no estaba aquí en Nayarit, sorprende Nayarit. Y ahorita les voy a pasar una gráfica bien interesante. Ven esta gráfica, esta la hice hace como unos 7, 8 años, ya no me acuerdo. A ver que no alcanzo a ver aquí, hasta el 2015 más o menos, sí, la hice en el 2015. Y aquí podemos ver, aquí es cuando Jalisco era el número uno, Nayarit el dos, Jalisco es el azul, Nayarit, perdón, Quintana Roo es el naranja, pero vemos estas, ¿sí? Oaxaca el rojo, Tamaulipas el naranja, Guerrero el verde, Michoacán el amarillo. En esos días yo les decía, aguas con estos estados, porque aquí se están disparando, y de hecho ya Oaxaca y Tamaulipas se están yendo muchísimo. Tamaulipas ya casi va a alcanzar a Jalisco. Oaxaca lo acaba de pasar. Entonces, con esta información yo trataba de prevenir, ¿no? ¿Cuáles son los factores ahora? ¿Cuáles son los factores? En resumen, con datos de muchos años, tenemos que son hombres, que son casos no provocados, que son hombres adultos que saben que hay cocodrilos que están dentro del agua, que pescan y en donde tiene que ver el bite size, el tamaño cocodrilo. En ocasiones no podemos recuperar la talla, pero estoy haciendo un análisis para poder ver cómo recuperar datos sobre esto. Y en el caso del daño medio y el daño mayor que hay, el severo es como el 70%. Eso quiere decir que indirectamente tiene relación también con el bite size, con el tamaño mordida, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, estoy trabajando, me está llevando mucho tiempo, pero estoy trabajando en esto para poder aclarar y hacerlo lo más purificado posible. Entonces, bueno, sabemos que en México el periodo o sea, hay dos periodos, que es de abril a septiembre, estadísticamente el P menor a 0.05, y de octubre a marzo, ¿sí? Y que ocurren más durante la anidación, perdón, estoy tratando de mover esto que me estorba, lo voy a hacer pequeño. Ah, otra vez. Bueno, entonces durante la anidación y hasta cuidado de crías es cuando suceden. La temporada de lluvias ocurren más y de abril a septiembre ya vimos, ¿no? Ahora, algo bien interesante, ya analizando el ciclo reproductivo de las especies, que tiene mucho que ver la latitud, estoy tratando de completar, todavía me falta, pero estoy completando el ciclo reproductivo en diferentes latitudes para entender qué pasa más claramente. Y tenemos que el amarillo es despliegues reproductivos, el azul es el apareamiento, el verde, la anidación, los verdes, y estos son los nacimientos, ¿sí?
como el café. El rojo, es el cuidado de crías. Vemos que el morrelete está de abril a septiembre, coincide, es más o menos muy parejo, y en otros meses no hay, ¿sí? Hay menos. Pero algo súper interesante es en Acutus, porque a partir de los 16 grados norte hacia arriba, cambia, y digamos en el Istmo, cambia mucho la situación. Entonces, Oaxaca y Chiapas son un poco diferentes y en eso estamos trabajando para pues, publicar esta información, pero podemos ver que de abril a septiembre, pero hay datos bien interesantes. La anidación, cuando empieza la anidación, a partir de los 6 grados norte, está muy claro. Ahí empiezan la mayoría de los casos. Cuando nacen, también, de hecho, hay un pico. Y más o menos cuando hay cuidado de crías también. Pero vamos a ver esto. Explicar el por qué, para mí es algo fabuloso. Es un estudio de hormonas, hace muchos años, mi tesis de maestría, era cómo el ambiente, por medio de factores físicos del ambiente, luz, temperatura, humedad, salinidad, nivel del agua, etcétera, temperatura de la cloaca de los animales, la hormona de estrés, hormonas sexuales. Hubo datos bien interesantes. Aquí atrás me faltó comentarles, vean esto, en la temporada de despliegues reproductivos y en el apareamiento, vean, casi no hay. Esto pensando en el occidente de México más claramente. Entonces, si vemos aquí, este es el patrón general de la especie en todo México, pero coincide más con estos datos coinciden con el occidente de México, donde dice el estudio de hormonas y ambiente, y vemos, aquí está la temperatura del agua. Vemos que los machos adultos en vida silvestre están, la temperatura del cuerpo es la misma de la del agua y las hembras también. ¿Qué pasa? El estradiol es significativamente diferente, más alto en marzo. La corticosterona, estas barras azules, es significativamente más alta en marzo. La temperatura de la cloaca es significativamente más baja en marzo, que está igual a la del agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos, humanizándolos, prefieren aparearse. Y en esa temporada, de hecho, el doctor Casas y hay estudios que en marzo es el pico, y sí es el pico, o sea, lo vemos con las hormonas y con varios factores. Entonces, ¿qué sucede? Ellos se aparean y por estas razones hay menos mordidos. Normalmente, a nivel internacional, se comentaba que los cocodrilos mordían cuando estaban en reproducción, al menos el acutus, no, ¿sí? Y al parecer el morlete también un poco, podemos verlo por aquí. Bueno, ya lo perdí, pero bueno, aquí está, un poco menos. Pero eso necesito hacer más análisis porque aquí lo tengo muy claro. Entonces yo siempre les digo cuando hay una conferencia, pues ellos prefieren, humanizándolos, aparearse. Yo les digo, ¿y ustedes qué harían? Pensando ser cocodrilos, ¿no? Entonces, bueno, aquí están los datos ya. Quité latitud y quité este tiempo, quité todo para poder ver las temporadas. Si unimos esto en los despliegues reproductivos y apareamiento, nidación, incubación y los nacimientos y cuidado de crías, tenemos que estas dos barras se disparan y estas son muy pequeñas. Entonces podemos ver que el acutus, eso sucede, pero el moreletti, que todavía falta a ver algunas cuestiones, parece que el patrón es diferente. Entonces puede ser por hábitat, puede ser por varias cosas, y también por clima, por lluvia, etcétera. Y bueno, pasando a la problemática. Si, si esta información no le llega a la gente, que yo estoy tratando que llegue lo máximo a la gente, se la paso a Protección Civil, lo pongo en mis redes sociales, cada marzo la publico de nuevo. A veces parezco el biólogo que aburre a la gente con lo mismo cada año, pero es importante. Entonces son fotos de un compañero también de Red Talks, el buen Pedro Uriarte. Vean esto, el bite size. Yo siempre les digo, los, los perros les encantan, perdón, a los cocodrilos, son como un chocolate para un niño. Entonces, un cocodrilo no distingue entre un perro y un niño. Yo les digo, pues no quiero ofender, pero así es. Entonces, el oportunismo, si son oportunistas, si el niño está agachado, más chiquito todavía, y pueden agarrar oportunamente a alguna persona por oportunismo, pero esto es lo mayor, es lo que yo le digo, y seguido pasa con letreros ahí en Vallarta, letreros de cocodrilos, familias bañándose en el río Ameca, por ejemplo. Entonces, esto es un problema muy grande.
Ahora, analizando aquí la situación entre el hábitat, los cocodrilos y los humanos, tomando en cuenta la problemática, la información científica para tratar de que haya coexistencia, podemos, yo hice este triángulo, tomando en cuenta la problemática que es muy grande, es el tamaño de las flechas tiene que ver, la problemática, nosotros la damos directo a los cocodrilos, esta línea gruesa, pero también indirecta, ¿sí? A los cocodrilos, que puede ser por medio del hábitat. Damos problemas al hábitat también. Y los cocodrilos, ¿cuál es el problema que nos dan? Es menor. 444 casos desde el 90, o sea, claro, muere gente, personas lisiadas, etcétera, no es algo bonito, pero en realidad es menos, nosotros matamos más. ¿Qué pasó el fin de semana acá? Horrible, ¿no? Pero la percepción irreal es esta. El daño es este y esta es la percepción que es mayor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para coexistir? Prevención, 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 ciencia. Yo llevo 33 años trabajando en esto, 33. Y apenas estamos como queriendo, ¿no? En México. Ya se llevan algunos años, está bajando, como vieron la gráfica, está bajando y tiene mucho que ver con todos los biólogos, estamos trabajando cocodrileros. Pero aquí la prevención, digamos, si tenemos esto, la ciencia y la prevención, vamos a hacer que la problemática sea menor, esta parte verde, digamos, algo positivo y la problemática sea menor. La problemática la vida, que la realidad está bien difícil, seguimos dañando y recibimos algo. Y la problemática directa a los cocodrilos, la problemática que nos dan es menor y la percepción, la idea es que sea menor. Con esto yo lo que me gustaría es como decir, bueno, este es el triángulo amoroso para mí, tratar de llegar a eso, que la verdad es, ya lo veo que con el daño al hábitat, lo que estamos haciendo los humanos está complicado, pero pues es la idea, ¿no? Y bueno, ya estamos cerca de terminar. La idea aquí es investigación, ¿sí? Es la base. Ya tenemos la información, ahora prevenir, educar, pasar información real, porque hay mucha desinformación, ya hay muchos análisis, he participado a nivel internacional en publicaciones. Ya hay publicaciones sobre la coexistencia, análisis de conflictos humano-cocodrilo, yo le llamo ahora incidentes. Hay mucho que hacer, pero ahora es conciencia, yo le llamo prevención y conciencia. ¿Esto qué tiene que ser? Permear hacia la política, permear hacia yo doy pláticas en secundarias, he dado en primarias, secundarias, prepas, en universidades, aquí estoy, y muchas gracias por eso. Y me he dedicado mucho esfuerzo a transmitir la información. Y estoy en proceso, y como soy investigador independiente, me cuesta mucho trabajo, pero estoy en proceso de publicar. En análisis estoy repurificando la información para publicarla. Y bueno, parte de los problemas de que no entendemos, me gustan estos letreros, que crocodiles do not swim here, ¿no? Como que la desinformación o a veces no entender bien las situaciones. Y lo tomé en Puerto Vallarta, una ninga ninga parada en una señal de cocodrilos del campo de golf. Acá está cocodrilos, había más. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Casi nos paramos en el letrero y está el cocodrilote, ahí estamos nosotros, ¿no? Entonces, es conciencia y es prevención. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Este es el hermano de un amigo, esta persona yo lo regañé hace poquito, que no les de comer. Les daba de comer y traía gente a montarse en un cocodrilo silvestre. Pero la idea es eso, dejar esto y estar informando, informando, y no nomás letreros. Yo quiero exigir que se haga una ley que los hoteleros, que son los que no quieren cocodrilos, que informen y que se informen desde los aeropuertos, la gente que llega, como en Australia, que hay gente que compra hasta un seguro contra cocodrilos, ¿no? Entonces hay que informar, si informamos desde los aeropuertos y los hoteles, a ver, que hay cocodrilos, no te metas desde la tarde hasta la noche, echa un vistazo al mar a ver si hay, etcétera, ¿no? Pero casi siempre los hoteleros no quieren. ¿Por qué? Porque se les ve el turismo. Entonces dice uno, pues, ¿cómo vamos a llegar a algo? Y pues algo interesante es que comenta Perran Ross, una persona que admiro, que me ha ayudado desde el 94, que la causa del problema no es que los cocodrilos estén en el jardín trasero de los humanos, sino que los humanos estamos en el jardín trasero de los cocodrilos, o estamos en la casa de los cocodrilos. Aquí con varios alumnos hace ya como 10 años allá en Canegra, en Vallarta,
con un anuncio, ¿no? De prevención y hay una barrera ahí. Ahí está, se ven los cocodrilos silvestres. Entonces aquí la idea es prevención, convivencia, conciencia. Convivencia hablamos de que es una coexistencia armónica. Entonces, finalmente, tenemos que los incidentes, tratando de ver por qué ocurren, con todos los datos que tengo, primero ignorancia, sobre todo la gente local. Mucha de la gente local sabe que hay cocodrilos, de hecho, a veces ellos me dicen dónde hay nidos, que a veces yo no los encuentro tan fácil, ellos me dicen dónde están. Desconocimiento de la presencia, la mayoría saben. Falta de conocimiento de las especies, ya les dije, ellos saben. Casi siempre es exceso de confianza. Algunos sí desconocen, a algunos les falta, ¿no? Pero también es la necesidad de vivir en zonas de cocodrilos. Tienen que pescar, tienen que ir por agua, hay el esparcimiento, la recreación local, también el turismo nacional e internacional. Y hay otros, que es alimentar cocodrilos adultos en las zonas donde han ocurrido, por años han alimentado cocodrilos. Y eso es algo que voy a publicar también, que está en proceso. Este, Personas alcoholizadas, indigentes, es lo que está pasando ahora, está cambiando mucho la dinámica. Y los grandes desarrollos, no se digan, pues, se plantan en los esteros y no quiero cocodrilos, son peligrosos. Pues sí, primero te plantaste. Y también aquí yo digo, biólogos que hacen estudios de impacto y que firman documentos para que las grandes empresas lleguen a estos lugares. Es algo terrible, terrible. A mí me han ofrecido y prefiero quedarme sin dinero y por eso no tengo ni casa ni nada, pero entonces hay biólogos que son terribles también, ¿eh? Claro, hay muchos muy buenos que, que, que hacen cosas excelentes para la conservación. Y bueno, los factores biológicos y ecológicos que ya explicamos, que nos llegan al por qué, cuándo, cómo, etcétera. O sea, ya nos dan respuestas y podemos transmitir la información para, para prevenir. Y podemos prevenir. Claro, como dijo ¿cómo se llama? Stirling, el presidente de Grupo de Especialistas en Cocodrilos, dos anteriores, Harry Messel, él decía, si hay cocodrilos va a haber gente mordida o gente muerta. Y eso es una realidad. Pero la idea es disminuirlo al máximo, ¿sí? Sobre todo con otras especies, que es el Niloticus y las primeras tres, que son las más problemáticas. Y bueno, información que estoy publicando en mis redes sociales, ahí la pueden encontrar. Resultado, trato de hacer un resumen de 33 años de trabajo para que la gente tenga información, que es muy básica, pero pues con esto, si respetamos esto, si entendemos esto, nos puede servir. Y pues muchísimas gracias al doctor Alejandro Valdés Mondragón por la invitación, a CIPNOR, a todas las personas que hicieron posible esto, a Living with Crocodiles de la IUCN, a mi familia, a mis hijos, al grupo de Nacabe, es una asociación en Vallarta, y a tanta gente durante años. Yo siempre digo, nadie puede hacer nada solo. Nadie. Quien diga que hace las cosas solo, no es cierto. Pues muchísimas gracias. Redes sociales para que le pongan like. No, no es cierto. Ahí pueden encontrar, estoy subiendo esta plática en algún momento, va a estar en YouTube. En Facebook, en Instagram pueden encontrar información. Muchísimas gracias. Y pues, Pues listo. muchísimas gracias al maestro en ciencias Paulino Ponce por esta interesantísima conferencia, este seminario. Qué lástima que no hay cocodrilos acá en la península, ¿no? Uno va al manglar y nunca, no tiene miedo de andar uno en el manglar, ¿no? Entonces eso sí es una pena. Tenemos tiempo para algunas preguntas, entonces si alguien quiere participar, ya sea de aquí del auditorio o que esté conectado, adelante, por favor. Por ahí cerca, a quien aprovecho para saludar. Felicidades, Paulino, excelente plática. ¿Alguien que quiera comentar o preguntar algo, chicos? Adelante. Adelante. Más vente hasta acá para que... Estoy poniendo el teléfono para que me vean por ahí. Sí, adelante. Bueno, mi duda viene respecto al tema doméstico, si hay registros o incidentes relacionados a gente que quiera tenerlos como mascotas exóticas o alguna locura por el estilo. Bueno, los registros los tiene Semarnat. Voy a alejarme un poquito para que no, o no sé si Alex, creo que es tu micrófono. Ahorita yo respondo y ahorita si quieres lo hacemos. ¿Sí funciona? ¿Sí me da? Adelante. Ok, sí, está mejor. Bueno, entonces, hay un poco
Pues aquí los datos de personas que tienen mascotas los tiene Semarnat, porque ellos tienen que registrar a sus mascotas, pero la realidad es de que hay mucha gente que tiene mascotas. De hecho, si entran a la naturalista, vean la distribución de los cocodrilos en México y donde no hay distribución, hay cocodrilos liberados. Y es algo terrible que no hay que liberar cocodrilos. Ninguna especie, sí, hay que entregarlas al centros digamos, aquí en Guadalajara, centros de rescate para que se evalúe si se tiene que liberar, porque no siempre se tiene que liberar. Perfecto, muchas gracias, Paulino, por la respuesta. Gracias por la pregunta. Yo tengo una pregunta respecto al índice de accidentes. A mí me llamó mucho la atención que en tu mapa, la mayor parte de registros de accidentes con cocodrilos es con acutus, del lado del Pacífico, ¿no? Y con Moreletti, que está más hacia el lado del Golfo y que tiene incluso mayor distribución geográfica. No hay tantos accidentes. ¿A qué se debe? ¿Es por el tamaño de la especie entre acutus o Moreletti? ¿Es porque hay más densidad poblacional del lado del Pacífico que del lado del Golfo? ¿Qué nos puedes comentar, Paulino? Son diversos los factores, pero mucho es que el cocodrilo, el acutus, ese es más como oportunista que el Moreletti. Tiene que ver el comportamiento, tiene que ver las temporadas, porque el Moreletti está en lugares de tifa, ¿cómo se llama? De tule, y se mete mucho y a veces la gente no se mete ahí. Y el acutus está solo en la línea costera, donde hay lagunas, donde hay pesca, hay mucha actividad. Entonces yo considero que son varios los factores que hacen que se produzca esto, pues, este efecto. Perfecto, muchas gracias. Aprovechando, Paulino, quería preguntarte, ¿qué has observado tú en Puerto Vallarta, no? Porque es una de las zonas más gentrificadas que hay actualmente en México. Y aquí en la península, pues ni se diga, ¿no? Es otro ejemplo de la gentrificación. Respecto a la incidencia por accidentes, ¿tú qué has visto en Puerto Vallarta, sobre todo esta parte hotelera, ¿no? Que están como más preocupados. ¿Hay más accidentes en las zonas hoteleras o más hacia la periferia de Puerto Vallarta por las condiciones socioeconómicas, por la periferia de la ciudad? ¿Qué nos puedes comentar? Son más hacia la zona, por las cuestiones socioeconómicas, más hacia el río y en el estero, porque gente pescando, gente que va ahí al río, porque los turistas son menos. De hecho, es el turista, tomando en cuenta Nayarit, de la Bahía de Banderas, son como el 17% del total de Bahía de Banderas. Y lo que sí está pasando es que empieza a haber más casos en el mar. Entonces, esto le ha ocurrido a turistas ahí en Vallarta. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Aquí en el chat tenemos varios comentarios, felicitaciones de parte de Gabriela, de Andrés Barragán. Tenemos aquí una pregunta de Alejandro, dice entonces, la única solución propuesta para el problema no es nadar donde se sepa que hay cocodrilos. Yo estaba pensando un poco, que es un poco ilógico, en mi entendimiento, someterse por completo a la vida de los animales, por lo que pensaba que debería construirse barreras físicas, zonas seguras dentro de esos lugares de recreación donde hay cocodrilos. En Florida, como se ha visto en la tele, hay temporadas de caza autorizada de cocodrilos también, por ejemplo. Que son varias cosas aquí, varias cosas. De hecho, yo lo estoy viendo como una especie de nivel de aceptación, ¿sí? Hablando del el diagrama de Kligman, porque no podemos acabar con una especie primero porque hay leyes. No hay permiso de matanza de animales, no hay permiso, no podemos hacerlo. Tenemos que habituarnos a la naturaleza, a existir. Y aquí la situación es que yo lo que dije, evitemos, por ejemplo, a la gente que eviten en la tarde, noche, que revisen, que sean conscientes, ¿sí? Entonces, con eso vamos a disminuir. Ya el que no quiere entrar ya es otra cosa. Hay temporadas, entonces yo estoy avisando en la temporada que inicia, que es en abril, para que haya más precaución, pero hay que hacerlo todo el año. Pues no podemos acabar con las especies ni ponerles barreras. ¿Por qué? Porque mi primer estudio, el que yo hice de cocodrilos, fue genética de poblaciones de cocodrilos, que fue en la primer tesis a nivel nacional. Lo hice, lo mostré en el 94 y me titulé en el 98.
El estudio lo hice en Chicago y fue el primer estudio. Y la variabilidad genética, por ejemplo, en la costa de Jalisco es muy baja. Entonces no podemos estar limitando con barreras a los cocodrilos. Eso es una parte biológica. Ahora tengo reuniones en Vallarta que hay que hablar la parte política, social, de biológica. Entonces son varias cosas que se tienen que coincidir para llegar a un resultado. Pero biológicamente no podemos estarlos restringiendo y además hay leyes. Hay que tener precaución y hay que, sobre todo donde hay cocodrilos, en el mar, digamos, en una población, en la tarde, antes del atardecer, yo sugiero que no se metan. ¿Sí? Perfecto, Paulino, muchas gracias por la detallada respuesta. Tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Alguien de aquí del auditorio que quiera participar, chicos? Aprovechen, no sean tímidos. Si no me muevo, no me ven. Oye, Paulino, ya para terminar, ¿cómo han manejado ustedes, no? Por ahí nos comentabas, ¿no? De la parte de divulgación, y eso te lo pregunto porque también nos pasa a nosotros los arañólogos, ¿no? Cuando la gente escucha la palabra plaga, infestación o invasión, todo se sale de control, ¿no? Entonces, adicionalmente a los programas de manejo y pláticas y charlas, ¿qué crees que hace falta a nivel social, sobre todo en estos lugares en México donde hay presencia de cocodrilo? Más información, más talleres, ¿qué recomendarías tú? Primero, como prevención, sería información a nivel como global, ¿no? Desde que haya comerciales, haya información para que llegue y la parte política que ellos deben de informar a la gente. Esto, si hablamos de prevención, de la matriz de Haddon, de antes, durante y después, hay que hacerlo antes, en su mayor parte. Yo lo que veo es que los cocodrilos, por ejemplo, es mucho más fácil, porque son como localizados y es más fácil de verlos, que el trabajar con arañas, alacranes y serpientes que están por todos lados. Que la gente le teme, pero pues realmente si tenemos mayor información, y por ejemplo en el caso de serpientes y alacranes y arañas, pues que tenemos los mejores antídotos. En el caso de cocodrilos es más sencillo. Entonces yo considero que esa es la parte que hay que informar. Si de parte del gobierno se informa a los turistas en las ciudades, porque hay también que ser en las ciudades, vamos a la playa, sí hay que tener precaución. La otra es, por ejemplo, antes en Villahermosa, videos de una persona que se iba a brincar a donde están o fue en Tampico, que se iba a brincar hacia los cocodrilos y la gente, sí, bríncate, bríncate, o sea, ¿cómo que bríncate? Al revés, entonces yo lo que promuevo es personas que tengan alguna situación mental, que estén drogados, que estén alcoholizados, que no les permitan, o sea, entre la gente evitarlo, hablarle a la policía, gente, evitar eso, y ya está sucediendo. En las redes sociales ya estoy viendo que hay personas, sálgase, tenga cuidado, no han dejado entrar a personas a donde hay cocodrilos. Yo considero que está avanzando porque es una estrategia nacional, hay muchísimas personas haciéndolo, como les comento, cursos y todo, entonces considero que cocodrilos va más fácil, es algo más sencillo, y lo vimos con la gráfica, o sea, está bajando, la idea es bajar, ahorita estamos en promedio de 12, este año pasado subió, llegamos a 12, para mí es, ojalá y bajáramos de promedio de 12 al año en México, más, para, pues, ver que sí avanzamos y tener un poco más de conciencia con las especies, de no nomás estarlas bloqueando, porque, por ejemplo, aquí en Vallarta, en La Manzanilla, aquí en Jalisco, en Ixtapa, Cihuatanejo también, le ponen barrera, los cocodrilos deben de fluir, porque los genes tienen que fluir. El único intercambio que tienen de genes entre poblaciones, porque yo digo, considero que Jalisco realmente y parte de Nayarit y Colima es una metapoblación, tienen genes muy parecidos, entonces necesitan de alguna manera fluir, porque el tener muchos animales, y tú lo sabes, tus alumnos lo saben, que el que haya muchos animales, si hubo un efecto cuello de botella, la especie puede tener problemas. Entonces no podemos solo matar animales porque estamos dañando también los genes. O sea, hay que tener mucho cuidado en el manejo con los cocodrilos. Perfecto, pues desafortunadamente ya no tenemos más tiempo para preguntas. Agradecemos de nueva cuenta
Gracias, gracias. Muchas gracias a los que estuvieron conectados en Zoom. ¿Algo que quieras agregar, Paulino, para terminar, por favor? No, pues nada más que gracias, que hay que seguir con esto. Yo a mí, donde me invite, con mucho gusto, tratar de seguir con la difusión. Y pues conciencia, no nada más con los cocodrilos y las especies, sino primero entre humanos. Si entre humanos no hay conciencia, no hay coexistencia, vamos a acabar con nosotros y con todo. Perfecto, pues con esto terminamos. Les agradezco a todos los presentes aquí en el auditorio, los conectados en línea. Con esto terminamos nuestro seminario del día de hoy y nos vemos dentro de 8 días para nuestro siguiente seminario. Que tengan excelente viernes, fin de semana y buen día. Muchas gracias, Paulino. Te agradezco mucho. Gracias, muy buenos días. Gracias, Alex, por esta presentación. Saludos, Paulino, Sergio. una felicitación. Me doy cuenta de la estatura académica que tienen los compañeros de Red Talks. Buenos días y muy amables. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio.